tengamos la bondad de buscar en Lucas capítulo 10 para leer los versos del 1 al 12. Dice así la palabra. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 y los envió de dos en dos delante de su faz a toda la ciudad y lugar donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquel día que para aquella ciudad. Padre, gracias por esta tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Tú sabes cómo individualizar la palabra, el mensaje y lo que quieres para cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, yo he puesto por título a este mensaje: orientación para la misión de evangelizar. Sería muy bueno que nosotros entendamos que es una misión y que Jesús, como mismo envió a los 70, nos envía a nosotros, porque a veces las almas se están salvando y están siendo atraídas al Evangelio por nosotros y nosotros ni nos damos cuenta. Y el problema es que tenemos esa comisión, tenemos esa misión de parte de Dios. Y tú tienes que comprender esto. Hay un predicador puritano llamado Thomas Watson que él decía que la cosecha no espera por el que va a cosechar, porque o el sol la seca si nos retrasamos, o las aves vienen y devoran la cosecha. Y cuando Jesús dijo: la mies ya está lista, él estaba diciendo: necesitamos que la gente entienda su misión, la comisión que tienen de mi parte. Y hermano, de verdad, es un sentir en esta hora, es una carga de mi corazón que tú puedas sentir ese santo llamado de Dios a compartir la palabra a los perdidos. Y eso es lo que afirma este pasaje. Hermano, hay de todas las responsabilidades, muchas responsabilidades tiene el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice: dad de gracia lo que recibimos de gracia. Y siempre que entramos a las filas del Evangelio, somos parte del Evangelio, esto es una sagrada responsabilidad. Yo siento esa gran responsabilidad. Pregunto, ¿la sientes tú también? Y yo quiero que analicemos estas directrices que da Cristo aquí, cuando Él le da esta comisión a los 70. Y yo quiero que nosotros miremos esas asignaciones que el Señor les da a ellos, porque como se las da a ellos, también nosotros tenemos esa asignación. Y nosotros vamos a ver aquí, en estas orientaciones que Él da, cómo es que nosotros tenemos que desempeñar la tarea evangelística.
yo hago esta pregunta. ¿Qué es lo que constituye a una persona cristiana como un obrero efectivo en el evangelismo? ¿Cuáles serían las cualidades que caracterizan una comunidad cristiana que quiere hacer bien la obra del evangelismo? Bueno, aquí Cristo, el mejor maestro, nos va a dar, vamos a decir, un mini curso de cómo comportarnos y qué actitudes sostener mientras hacemos la obra de evangelismo. Así que ojo, hermano, con esto, y sencillamente cada vez que tú puedas escuchar algo que hace resonancia con tu corazón, dile a Dios: Señor, ayúdame, incorpora estas cualidades del carácter para que mi vida pueda ser efectiva y atractiva en esta labor que a veces sin pretender lo hago. Bueno, el primer punto aquí que se nos muestra es que Dios designa. Aquí en este caso es a 70. Nosotros sabemos que eran 12 discípulos. Quiere decir que aquí estaban comisionadas personas que no eran discípulos. Y créeme, esto nos identifica a todos nosotros si somos discípulos de Cristo. A todos nosotros. Y es cierto, la Biblia dice que a todo aquel que Él llama, capacita. Y esto, hermano, nos tiene que quedar muy claro. Hay un pasaje que está en Mateo 28, 18, que Jesús le dice a los 12 cuando los comisiona, en aquella, perdón la redundancia, gran comisión, les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿saben por qué Él dice por tanto? Que Él tiene toda la autoridad, y lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer, yo no lo voy a hacer en mi autoridad. Yo lo voy a hacer en el respaldo y en la autoridad de Él. O sea que Él está delegando una dotación de poder para hacer las cosas como le agradan a Él. Y si estamos ligados a Cristo de forma íntima, créeme que va a haber una extensión hacia tu vida para que tú puedas obrar en el nombre de Jesucristo. O sea, en el mismo Jesucristo. Porque vamos a tener el poder de Jesucristo dentro de nosotros. Si está Cristo en nosotros, vamos a tener el poder de Cristo en nosotros. Entienda eso, porque si usted entiende eso, a usted se le va a hacer fácil esta tarea de poder ayudar a un alma. Pero si usted no tiene esta comunión íntima y no se siente designado, usted va a actuar como algo creado por usted, inventado por usted. Y créanme, eso agota, eso cansa, eso por supuesto desordena. Y hay una autoridad, hermano, del cielo que ha sido puesta en nosotros. Yo tengo que tener esa autoridad de sentirme llamado, de sentirme escogido para esta materia. Y cuando tú caminas así, tú no te ponchas. ¿Entienden la metáfora? Cuando tú caminas así, que te sientes llamado, te sientes escogido, tú vas a ser una persona que vas a avanzar, nada te va a detener. Mira la vida de Pablo en las misiones. Lo dieron como muerto y se levantó como un tentempié. Y seguía, y seguía. Efesios cuenta una gran accidente que tuvo en la travesía en un barco cuando iba a Roma. Y todo el mundo estaba asustado. ¿Y qué le dijo Pablo? Tranquilo, aquí no va a haber ninguna pérdida. Porque él sabía la misión que él tenía de parte de Dios. Y esto es importante, hermano. Miren la vergüenza que pasó a Abraham. Cuando Dios tuvo que hablarle a Abimelech y decirle: no toques esa mujer, que esa es su esposa. Porque Abimelech quería estar con la esposa de Abraham. Un rey, el rey de Egipto. Y qué vergüenza. El rey le dice: me hubieras dicho que era tu hermana y yo no la hubiera tocado, porque el rey era un hombre temeroso. Y qué vergüenza para él.
Hermano, si yo comparto lo que tengo, lo que Dios me ha dado, la poquita lucecita que hay en mi corazón, con alguien consciente de esta realidad, claro de esta designación, yo voy a dejar en su vida una semilla. Porque a veces nosotros, repito, no tenemos esa conciencia. Muévase en ese poder, muévase en esa autoridad. Estamos designados cuando tenemos la vida de Cristo para poder ser luz, para poder ser sal, como dice el mismo Cristo. Ustedes son la sal del mundo. Tal vez no lo sabes, sí, tú llegas a un lugar y tal vez 20 impíos se ponen en contra y te empiezan a atacar, a apagar la luz, eso es cierto, pero van a estar ahí también un grupo de personas que van a creer, que van a querer tener lo que tú tienes. También dice el otro punto, el segundo punto, que les envió de 2 en 2. Y yo quiero aclarar un poco este punto, ¿por qué? Porque este punto no carece de sentido, hermano. Aquí hay un principio de unidad, de armonía, de coherencia. ¿Y cuál es? Que uno tiene que estar reforzado con un compañero. O sea, esto habla de un combate con trinchera. ¿Por qué? Porque ir con otro, esto da un peso más de seguridad, esto da un apoyo emocional, alguien que ora contigo, alguien que te respalda en la labor que estás haciendo. Acuérdate lo que dice Eclesiastés 4:10, dice, mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, y cuando cayere, no habrá quien le levante. Hermano, estar reforzado, apoyado. Esto habla de orden de comunidad. Nosotros siempre tratamos todos los asuntos evangelísticos con los hermanos. Y créame, a veces tú ves un hermano, pero ese hermano está respaldado porque atrás viene otro y atrás viene otro. Y todo está respaldado. ¿Saben qué, hermano? Yo le tengo miedo a los llaneros solitarios. Porque los llaneros solitarios no respetan la ley del cuerpo. Y acuérdense que la iglesia es un cuerpo. ¿Ok? Es un cuerpo. No es un sindicato, no es un grupo, no es un bulto. Es un cuerpo. Todos están conectados a Cristo, que es la cabeza, y nosotros, algunos el brazo, algunos la pierna. ¿Verdad? Somos un cuerpo. Entonces, el llanero solitario no respeta que somos un cuerpo. Y que pueden vivir como las aventuras, no sé, Tarzán, que se crió en un bosque y llegó a ser el rey de la selva. Y qué raro que no llegó a ser como un mono o como un chimpancé. Era inteligentísimo. No, eso nada más pasa en las aventuras, ¿verdad? El creyente se desarrolla a la luz del cuerpo. Y tú tienes que estar cerca de la iglesia, ¿para qué? Para crecer en luz. La sombra de la iglesia es muy importante. Por eso, 2 te hablan de orden. 2 aquí está indicándote que estás a la luz de una comunidad. Vamos más adelante, el tercer punto. Dice que nosotros tenemos que ir delante de Él. ¿Qué quiere decir? Ir delante de Él quiere decir que mi objetivo va a ser presentarle a la persona a un Cristo glorioso que vive en mí. A un Cristo glorioso que es el protagonista de todo. Porque la gente nos ve a nosotros. La gente muchas veces no ve a Cristo, pero cuando Cristo está en tu vida, la gente va a poder tocar la vida de Cristo. Yo he visto personas que han sido transformadas y dicen, tú estás enfermo, ¿qué te pasa? Tú no eres así porque eres así. El problema es que ya Cristo está gobernando su vida y nosotros tenemos que llevar a las personas a ese Cristo. Es como, no sé, en las bodas nupciales viene el padre y cuando el que está presidiendo dice, ¿quién entrega a la novia? El padre hace así, da un paso hacia atrás, entrega a la novia, lo toma el novio. Y eso es señal de que
de que el que trae la novia no es el esposo, es el que la va a entregar. Y así tiene que ser el cristiano. Nosotros buscamos entregarle a Cristo a una persona. Nunca se te ocurra predicar a una iglesia. Nunca se te ocurra querer traer a las personas a la iglesia. No, lleva a las personas a Cristo. Y por supuesto, si tú vienes a esta congregación, pues la persona a donde va a venir es aquí, porque tú le amas, tú le ayudas, tú estás predicándole y va a venir aquí. Pero nunca se te ocurra, hermano, llevar a las personas a la religiosidad. Incluso a las consecuencias de una vida religiosa, porque hay personas que predican formas, y no, la forma la da Cristo cuando está en el corazón de la persona. Porque cuando la persona de verdad agarra a Cristo, no a una religión, va a existir un proceso, una serie de cambios y de experiencias de esa persona con Cristo. Y eso es algo precioso, cuando las personas se agarran de Cristo. Eso es algo precioso. Yo he visto personas crecer de lo más rapidito en el Evangelio, cuando tiene esos procesos de interacción con Jesús, con su palabra. Cuarta cosa, el Señor hace un comentario y les dice, la mies es mucha y los obreros poco. Es una observación que está aún vigente. La mies es mucha y los obreros, los que van a la cosecha, son pocos. Ahora créeme, esto no es por falta de misioneros. Porque yo estoy seguro que obreros hay bastante. Es por falta de gente que no se ha ido, que no se ha sentido designado. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien al conocimiento de Jesucristo? ¿Has sido tú delante de Cristo, como mandó Cristo a estos 70? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, a veces los creyentes están metidos dentro de un closet, se sienten que no pueden hacer nada. Y yo quiero decirte algo. El diablo ha metido la idea demoníaca que tú no debes meterte en la individualidad de nadie y que tú tienes que callarte. Eso es una idea demoníaca. Y yo te voy a decir algo. La persona que menos tú te imaginas está deseosa por nuevos horizontes de vida. Nosotros tenemos muchos buenos documentos para inquietar, libros, bibliografía, que si una persona se alimentara con esa bibliografía, créeme que las personas se sintieran invitadas por Dios al Evangelio, sin tú hablar. Y yo te digo, hay muchas formas creativas de hacer evangelismo. A lo mejor tú no has dado un curso de evangelismo, no te han enseñado a hacer un diagnóstico correcto de un alma para tratarla, nada de eso. Pero hay muchas formas de por lo menos interesar a las personas o despertar a las personas para que vengan al evangelio. Y yo quiero que usted se vea implicado en eso, que usted se sienta incluso responsable, que los campos ya están blancos para la siega. Y la persona que usted menos piensa está allí calladamente desangrándose, porque hay una pasión que le domina, porque hay algo que se atraviesa en su corazón y que no la deja avanzar. Y está desesperada, como Nicodemo, que vino de noche, ya, porque no podía más, y era uno de los principales de los fariseos. Allí está el jefe suyo, con un hijo que no quiere saber de él. Su matrimonio quizás está deshecho. Quizás anda con una duda, porque le descubrieron algo, y está muy asustado, y se siente muy mal.
Y una palabra de ánimo que usted le dé a una persona despierta una sensación de esperanza. Y más cuando es una palabra eterna. Yo te digo, hay grandes necesidades. A veces la gente se cree grandes predicadores. No, no. Tú anunciaste algo en medio. Tú diste agua en el desierto. La gente estaba loca que cayera una gotica de agua. Yo te digo, tú no tienes que ser un gran predicador. Tú sencillamente tienes que obedecer a Dios y tener compasión por las personas, porque estamos viviendo en un mundo herido, que la gente muestra una apariencia y tú la ves siempre feliz, porque la gente anda por ahí en el mundo compitiendo a ver quién está mejor, quién se muestra para que hablen, que digan, y están deshechos. Entonces tú nunca vas a descubrir sus verdaderos problemas. Yo te digo, el mundo está listo y hay una gran necesidad. El mundo está metido en un callejón sin salida. Y yo quisiera que oráramos por eso, que hubiera un espíritu evangelístico. Rogad al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que envíe los obreros. Los obreros están, pero que los mueva. Que los mueva. Que lleguen a la necesidad. Que puedan decir, hay una autoridad cerca de mí que funciona, que me influye. Que las personas puedan decir eso. Quinto punto. Esto siempre lo decimos. El evangelismo tiene que estar unido a la oración. Si usted no ora, usted no va a tener un poder para testificar. Tú te vas a dar cuenta que cuando tú oras, vienen oportunidades que tú nunca te las esperas. Una, Dios pone en ti autoridad, pone una convicción fuerte, un sentir y un deseo fuerte que va a ser posible que tú saques lo que está en tu corazón. Ahora, si tú no oras, si tú no tienes una comunión con Cristo, tú no vas a poder tener ese sentido de urgencia, tú no vas a sentir ese empuje de obligación de hablar la palabra. Lo otro, hermano, es que cuando tú oras, Dios te va a llevar a donde están los eunucos. ¿Saben quiénes son los eunucos? Estoy hablando de Felipe, que dice la Biblia que lo llevó a donde había un hombre necesitado y resulta que era un eunuco. Y le pudo predicar la palabra, porque el hombre estaba leyendo el libro de Isaías 53 y él no entendía, y fue una oportunidad gloriosa, y por esa vía es que el evangelio llegó a las castas altas de la sociedad, porque se convirtieron, o sea, Dios trajo a los evangelistas personas necesitadas de esas castas altas, y él le pudo predicar. Yo he comentado aquí varias veces el testimonio de que la iglesia oró un día por hacer una obra en la casa en el hogar de niños sin amparo filial. La iglesia estaba orando por eso. Y un día yo fui, porque queríamos hacer una labor social útil. Hay niños allí sin amparo filial. Y yo fui allí a hablar con la directora. Y cuando fui a hablar con la directora me encerró en su despacho. Y era una persona que impresionaba, y nada, encendió las luces, encendió el aire acondicionado y se aseguró que no pudiera entrar nadie. Yo dije, wow, esto está serio. Nada, era para abrir su corazón y para descargar y llorar delante de mí. Ella no me conocía, me decía, yo no sé por qué te digo estas cosas, que tú no me conoces. Me habló de sus problemas familiares, me habló de sus problemas conyugales, me habló de todo eso. Por supuesto, yo me presenté, dije que venía de parte de una comunidad cristiana que estaba orando por ese lugar, que queríamos ayudar a los niños sin amparo filial. Y dijo, niño no, a mí, ven. Una iglesia que estaba orando, hermano. Pablo estaba en un lugar y se le mostró una visión, un macedonio que le decía, ven. ¿Recuerdan quién era ese? El carcelero de Filipo. Cuando ellos van, caen presos
y tembló aquel lugar y se fueron. Bueno, el carcelero que tenía que responder por su vida, con su vida, por la vida de los presos, se iba a quitar la vida. Él le dijo, detente, estamos aquí todos los presos. Parece que a Pablo los había ganado a todos, porque está raro que no se vayan todos los presos. Estamos aquí todos los presos, no te quites la vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Recuerdan esa escena? Ese era el macedonio. Ese era el hombre que estaba necesitado. ¿De dónde viene eso, hermano? De una vida de oración. Y yo te digo, hay gente que predica compulsivamente. Yo veo gente por las calles que sin sentido común llegan a una persona y vienen, mire yo, que son publicadores, no creo que son evangelistas, son publicadores. Y a veces pues se buscan el repudio, se buscan el rechazo, eso nos va a pasar, nos van a repudiar y todo eso. Pero a veces por falta de sentido común, porque no está llegando a donde Dios está obrando, a donde Dios está tratando. Sí, muchas veces nos va a llegar y vamos a tener que tratar con personas que Dios no está tratando, pero nos vamos a dar cuenta que sencillamente ahí lo que íbamos a soltar la semilla, como el sembrador, ¿verdad? Pero hay otras veces que Dios nos va a llevar, hermano, muy acertadamente a donde Dios está trabajando. Y nosotros decimos, aquí sí voy a invertir mi tiempo, aquí voy a invertir mi bolsillo, aquí voy a invertir todo, porque tú te das cuenta que Dios está trabajando. Pero ¿cómo tú te das cuenta de eso? Para eso tienes que ser una persona que ora. Para no hablar con ansiedad y no llegar con esa compulsividad a las personas. Vamos a ver el otro punto. El sexto. Hay un principio espiritual aquí implicado. ¿Cuál es ese principio espiritual? Bueno, Dios dice, yo los envío, dice Cristo, yo los envío como corderos en medio de lobos. El que crea que esta labor es glamorosa y que las personas siempre está perdido, hermano. Porque aquí lo dice, le vamos a hablar a quién, al lobo, con unos colmillos así. El mundo está lleno de hostilidad. Todo lo que está a nuestro alrededor es hostilidad, lo que hay contra el Evangelio. Ya les digo que en Estados Unidos, en un estado, en Nueva York creo que es, se levantó ahí uno de los que preside esa comunidad a eliminar el Evangelio, la Biblia, todo. ¿Y todo por qué, hermano? Sencillamente porque estamos tratando, hermano, en un lugar donde es hostil al Evangelio. Y cerrarle la boca a los hijos de Dios va a ser la misión especial de Satanás. Porque es una cultura anticristiana. Dice la Biblia que el mundo está gobernado ¿por quién? Por el maligno. Mira cuánta enseñanza, cuántas leyes, cuántas cosas ya el mundo tiene preparado para que se respete el multiculturalismo. Al punto que muchas veces tú hablas y te afrontan y son creencias que te hacen sentir el corazón congelado, que te apagan el ánimo. Incluso te hacen dudar de tu llamado, de tu designación espiritual para hablar del Evangelio. Entonces uno tiene que saber que está en una guerra espiritual. El Evangelio, por supuesto, hace guerra. ¿Por qué? Porque hay una oposición grande. Recuerden lo que dice la Biblia. Nadie, si primero no ata al hombre fuerte, puede tomar la casa. ¿Y ese hombre fuerte quién es? El diablo. Porque el diablo tiene un control ilegítimo. Y él no va a permitir que nosotros tomemos las almas. Él no va a permitir que así tan sencillo las personas lleguen a una convicción.
Lo que buscamos nosotros siempre, los que predicamos, es que hayan en las personas una convicción profunda y verdadera de su pecado y que haya una convicción de la realidad del mundo. Y acuérdense, el diablo dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4 que ha puesto que una venda a las personas, las ha cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y es por eso que es tan importante la oración y entender lo que es esa guerra espiritual. Cuando Cristo dice, os envío como cordero en medio del lobo, habla de un mundo donde el diablo no quiere que las almas sean salvas. Esto tenemos que entenderlo. Y es por eso que nosotros mismos tenemos que estar cubiertos siempre de Cristo, protegidos de esa autoridad de la palabra, porque nosotros estamos implicados en un forcejeo. Vamos a estar luchando para que las almas se salven. No sé si ustedes recuerdan a Mardoqueo, cómo estuvo enfrentándose a Amán. Dice la Biblia que cuando Amán llegaba y miraba a Mardoqueo, se encendía en furor, porque él no se arrodillaba como los demás. Y este hombre, conociendo esa realidad, estuvo orando para que Esther llegara y convenciera al rey de la maldad de este hombre. Y gracias a Dios, bueno, todos los que conocen la historia saben qué pasó. El rey encontró que Mardoqueo era un hombre fiel y que había servido al reino, y la horca que Amán preparó para Mardoqueo le sirvió a él. ¿Recuerdan la historia? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esa batalla, y es por eso que el Señor nos dice, los envío como ovejas en medio de lobo. Vamos a ver el séptimo punto. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Yo pregunto, ¿por qué dijo esto? ¿Quería Cristo ponernos difícil la vida? Hermano, yo creo que no. Él quería enseñarnos a nosotros un principio de fe. ¿Cuál es ese principio de fe? Yo sé que para nosotros es un poco difícil no tirarnos arriba de la maleta, ¿verdad? Hasta cosas extras, ir bien repletico, principalmente las mujeres cuando dan viajes largos, ¿verdad? Claro, yo las entiendo. Ellas no son como nosotros, ellas tienen que echar más ropa interior que nosotros, porque una mujer con un sostén 3 días es difícil, ¿verdad? Ellas tienen que cubrirse de muchas cosas, pero bueno, la necesaria, ¿verdad? La necesaria. Esto es muy difícil. Pero él quería enseñarle un principio. ¿Cuál es el principio? Yo lo sostengo, yo proveo. Y esto es algo maravilloso. Cuando nosotros nos lanzamos por fe, confiando en Dios, porque así dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y el evangelismo realmente es algo que camina y que sus pasos lo fortalece la fe. Y yo te digo, a veces la falta de fruto en el evangelismo es por eso, es porque no confiamos. Mira a Hudson Taylor. ¿Conocen la historia de Hudson Taylor? Fue del 1832 al 1905. Este fue uno de los misioneros considerados más influyentes de la historia, porque él entró a la China y estuvo allí permanentemente hasta que no vio fruto, pero fue una obra de fe radical. Fíjate cómo es que este hombre creyó en un llamado que para muchos fue imposible. Ya desde pequeño él empezó a orar por esto, y llegó un momento que, por supuesto, por esa confianza que tenía en Dios, empezó a estudiar. Creo que se graduó a los 40 años en medicina, porque él decía, yo no voy a llegar allí a hablar. Y entonces entró como médico, pero no solamente entró como médico, sino que este hombre se vistió como los chinos. Tú dices, ¿cómo es eso? Sí, se vistió como los chinos. La cultura china es muy fuerte. Y entonces empezó a usar una coleta, que
que es una trenza larga de esa, con unos vestidos de esos que tienen como 20 botones adelante. Pero eso fue un reto de fe tremendo. Identificarse con los chinos para ganar su confianza, hermano, eso es algo precioso. Se dejó crecer el cabello, usó todo eso tradicional, vivió entre ellos como uno más, y esto abrió puertas. Lo otro fue algo que hizo sin sustento, o sea, sin economía, que esto es otro aspecto fuerte de fe. O sea, no tener un sustento económico garantizado, no pedir apoyo financiero, esto es algo fuerte, solamente confiando en Dios. Y esto marcó su obra misionera. Y les digo, faltan cosas. Fundó una misión internacional en la China sin contar con una institución que lo apoyara ni con nada financiero. Perseveró en medio de peligros extremos porque perdió a su esposa, a sus hijos, tuvo enfermedades. Y él confió en que Dios transformaría una nación. Y fue así. Fue así, por eso te digo. Pero fue un hombre de fe. Uno tiene que confiar en Dios. Uno tiene que creerle a Dios. Hay otro punto aquí que dice: a nadie saludes por el camino. Está raro esto, porque tú dices, pero ¿cómo que no? ¿Será que Dios quiere que sus discípulos sean gente odiosa? No, hermano. Aquí hay un principio bien claro. ¿Cuál es ese principio? Tenemos que saber enfocarnos, concentrarnos. Más en aquellos tiempos, un hábito de cortesía no era solamente, hey, buena, un abrazo y me seguí. No. La cortesía implicaba que yo tenía que traerte a mi casa, si habías caminado un sendero largo, lavarte los pies y muchas cosas más. O sea, era algo que te sacaba un poco. Entonces, Dios quiere, hermano, que cuando nosotros entendamos que vamos a dedicarnos a la obra del Evangelio para atender a alguien o hablarle a alguien del Evangelio, tú entiendas que es algo serio, que no te puedes distraer en conversaciones largas, porque el evangelismo requiere de nuestra concentración, no es una labor cualquiera, es una labor sagrada que requiere que hagamos esfuerzos en concentrarnos. Es un asunto serio. Entonces, este asunto de adquirir seriedad es importante, porque no podemos permitir liberalidades en el camino. A veces hay actitudes de mucha laxitud y de mucho relajamiento que no conviene. Y yo creo que en la medida que somos llenos del Espíritu de Cristo, vamos a adquirir esa calidad, esa seriedad en el Señor, y vamos a crecer en estos caminos. Y ya aquí hay un elemento de la profecía que toma posesión en uno. Es que uno no puede reírse, claro, uno puede reírse, disfrutar de un buen chiste, pero hay un sentido en el que soy soldado del reino de Dios. Y yo tengo que estar concentrado para esta labor. Y yo no puedo perder el tiempo en cosas vanas, en asuntos que me roban el tiempo, que me quitan el propósito de lo que yo tengo que hacer. Así que ustedes tienen que examinar en qué usan su tiempo. Yo estoy seguro que hay cosas por ahí que pueden robarle mucho el tiempo al reino. Y para uno servir y para uno hacer estas labores, uno tiene que redimir el tiempo. Si usted, por ejemplo, viera cosas interesantes que le edificaran, en lugar de dedicar tiempo perdido a la televisión, a algo instructivo, yo estoy seguro que era como si usted pasara a la universidad, usted aprendiera, porque el tiempo es corto y usted tiene que aprender a redimirlo. Eso es a lo que nos está llamando la palabra cuando dice que nosotros no debemos saludar a nadie por el camino. Ahora, vamos a ver otro punto. Dice, en cualquier casa que entre, primeramente diga, paz sea esa casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Hermano, ¿qué principio hay aquí?
¿Qué principio? Hermano, nosotros cargamos como representantes del reino de Jesucristo. Hay un caudal de bendiciones que nosotros proferimos sobre la gente, como les decía ahorita, y ni nos damos cuenta. Hay ambientes terribles, amado. Como por ejemplo, usted llega a lugares donde hay rencilla, rencor, violencia, desorden. Gente que vive literalmente como perros. Los niños allí entrenados como fierecilla. Y el diablo allí, por supuesto, asusando a la gente a vivir así. Entra el poder vivificador de Cristo enseguida cuando usted llega a ese lugar. No sé si muchos de ustedes han notado que esas cosas han sucedido. O sea, que usted llega a un lugar, todo usted ve que está pata para arriba y de momento cambia el ambiente. Los hebreos usaban o usan una frase. Ellos decían shalom. Es una palabra cargada de bienestar físico, de emocional, espiritual, familiar. Todo eso está implicado en esa palabra. Y Jesucristo nos dice, cuando usted entre a una casa, declare paz y mi respaldo estará con usted. Mire eso, porque a lo mejor usted no entiende lo que está implicado en esta frase. Dice, y la paz, ¿qué pasará? Reposará en aquel lugar. Eso lo proferimos. Y nosotros hemos visto el giro de ambiente. Son cosas espirituales, que para algunos serán cosas de misterio, pero está implicado y es muy clara. Son reales. O sea, nosotros podemos transferir paz. O sea, la paz que nosotros recibimos, que nosotros traemos, podemos transferirla. Si no, bueno, Dios sabe qué va a hacer con ella. Hay un himno que dice, sembraré la simiente preciosa y dejaré el resultado del Señor. Ya Dios sabrá qué va a hacer. Vamos a ver el otro punto. Dice, posad en aquella casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Hay gente que le gusta este versículo mucho. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo aquí? Lo que quiere destacar Cristo aquí es que usted está haciendo una obra muy importante. O sea, la obra de evangelizar es una labor importante. Si usted va a Camagüey, como hemos ido nosotros, a otras provincias, muchas veces tenemos que dormir en las terminales porque no podemos regresar en el mismo momento. Claro, fuimos por un contacto que vimos en Las Mejeiras, cuando mi esposa estaba operada, y bueno, no encontramos la casa la primera vez, nos tratamos de comunicar, fuimos la segunda. Muchas veces es una labor difícil, de mucho riesgo, pero también es de mucho amor. Entonces, si yo no debo llevar comida o no debo ir cargado, yo debo ir por fe, yo debo de hacer una labor como esta. ¿No? No lleven una cantina, no lleven comida. Dependan de lo que os den. O sea, esto es una labor importante. No te puede dar pena. No puedes andar con temores y con vergüenzas infundadas. Porque es útil e importante lo que estamos enseñando. Porque a veces hay una modestia falsa. Y es importante entender, yo no debo tener pena. Ahora, hay una advertencia, y es otro principio, dice, no paséis de casa en casa. ¿Cuál es el principio que hay aquí? Estabilidad y carácter. O sea, no anden por ahí sacando provechos de oportunistas, pidiendo comida donde quiera, aprovechándose de la gente. Eso no. Y es lo que nos está advirtiendo. O sea, quédate en una casa, crea relaciones allí sólidas, dense a conocer. Y yo creo que ahí hay un principio de carácter muy importante.
Igual que a veces que esas personas que se declaran evangelistas, le prediqué hoy a 100 personas. Esas personas van a ser como la caña silvestre que se da por ahí, flaca y larga, no hay quien se la coma, ¿verdad? Cuando es una caña de exportación, es otra cosa, tiene un trato especial. Y cuando usted vaya a ganar alma, a atender alma, dedíquese a esa alma hasta que no la vea dar fruto. Por eso hablamos de relaciones sólidas, de darse a conocer. Y aquí, repito, hay un principio de carácter. La gente tiene que, muchas veces, esconder cosas, y cuando esconden cosas, por supuesto, nunca lo van a conocer, porque va de sitio en sitio, saltando de lugar en lugar, y lo que andan buscando es otra cosa. Entonces, si es así, están jugando una habilidad que no es buena. Si una casa te recibe, quédate ahí. O sea, el carácter es importante. Entonces, una persona que no tiene pretensiones correctas se va a saber rápido, porque uno no puede predicar moralidad en calzoncillo. O sea, el carácter del Evangelio tiene que estar en nosotros, en todo lo que hacemos. O sea, esa imagen de seriedad, de sobriedad, que no haya duda de las motivaciones que ustedes tienen para predicar el Evangelio. Dice, comed lo que os pongan. O sea, tenemos que ser humildes. Yo creo que hoy en día hay evangelistas que buscan más bien el confort, ¿verdad? No, si no es en el Sierra, si no me hospedo en el Sierra, no voy. Bueno, venga, ese no es el carácter de Cristo. Ese hombre lo que va a hacer es desgraciar las almas, ¿verdad? Y además es un desprestigio, porque así se motiva a cualquiera, ¿verdad? Así se motivaría a cualquiera. Pero yo creo que esto es muy importante, porque identificarme con las personas, al margen de su carácter económico, es importante. Yo voy a compartir los dramas de las personas, y eso hay que demostrarlo. Otro punto dice, sanar a los enfermos en que haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Yo les digo algo, hermano, y esto para muchos es un poco que no confían en Dios, tal vez tengan un poco de escepticismo, pero nosotros tenemos que tener esa unción y valor. Cuando digo unción, no es lo que ustedes oyen por ahí. El siervo ungido es el que tiene un poder, no. La unción es esto, usted coge el pan, lo mete en el café con leche, y cuando usted lo saca está como, usted lo exprime así, todo el café con leche está en el pan, ¿sí o no? Entonces, la persona ungida es la que está llena de Cristo, de su palabra, la que Cristo domina y gobierna su vida. Esa es la persona ungida, para que no se confundan con los charlatanes espirituales. Y nosotros necesitamos esa unción y ese valor, porque Jesucristo ha querido que la proclamación del Evangelio tenga señales. Porque es así, el reino de los cielos contradice todo lo que el diablo ha establecido. El diablo representa la enfermedad, el reino de los cielos representa la salud. Si las tinieblas representan las neurosis, la violencia, el conflicto, el reino de los cielos representa el orden, la salud emocional, la armonía. Si el reino de las tinieblas representa la esclavitud, la atadura, el reino de los cielos representa la libertad mental, el dominio propio, la capacidad para controlar. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, las señales, hermanos, son para el evangelismo, para nada más. Y te voy a decir otra cosa, no hay más señales porque no hay espíritu de evangelista. Yo recuerdo, llegué nuevo en San Ramón, un muchacho jovencito de 30 años aproximadamente. Y cuando llego allí yo veo las personas que no le dan interés a aquello estaba hecho talco allí, no había prácticamente una congregación con un carácter espiritual.
Y llego a una casa que hay una ancianita, pero a mí me advierten, me dicen, no vayas a esa casa, mira, a esa señora le dan unos ataques, que entró un pastor ahí, que pesaba 200 y pico libras, y ella lo levantó en peso y lo tiró para la calle. Aquella mujer estaba mayor, estaba bien mayor. Dios mío, ¿cómo le llego? Digo, voy a llegar a través del hijo, veo al hijo, el hijo le habla de mí, dice, sí, que venga. Y yo voy. A ella le daban unos dolores en el estómago, que ese dolor era la que le hacía que se multiplicara la fuerza y hacía locura. Una persona mayor de edad, eso no es algo concebible. Bueno, de hecho ese pastor más nunca fue por ahí. Y yo llego a la casa, empiezo a hablar con ella, y ella empieza a hablarme, decirme, es que yo no quiero que esto me pase, a mí me entran unos dolores y se toca la barriga, me entran unos dolores. Yo le comento, ¿y usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Entonces me pongo a hablarle acerca del sacrificio de Cristo, que Cristo no debe estar en un cuadro, porque ella tenía un cuadro así, no era un ícono de nada, sino era un cuadro de los que a veces la gente pinta, ¿no? A Jesús en la cruz, como algo decorativo. Yo le digo, el Jesús que murió por nosotros, resucitó, y mire todo lo que dice la Biblia, Él viene para habitar en nuestro corazón, para eso resucitó, y cuando usted cree y muere en Él, dice la Biblia, que está conferido que el que muera, pues viva con Él también. Entonces, cuando una persona muere la carne, Jesucristo va a venir, obviamente, a gobernar su vida. Y le predico la palabra y digo, ¿usted cree en ese Cristo? Dice, sí, creo en ese Cristo. Y tuve una oración por ella, por supuesto, y me fui. Más nunca le entró el dolor de barriga a la ancianita. Y aquello se convirtió en un testimonio porque fue escandaloso cuando ella tiró al pastor para la calle. Pero así fue de glorioso también cuando ella empezó a testificar a las demás personas de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, eso a mí me impresionó mucho porque me dio mucha autoridad en aquel lugar para poder predicar, para poder hablar. Por supuesto, después no pasó más nada con esa característica, ¿no? Como una señal, pero fue necesario porque eso me abrió puertas. Entonces, nosotros necesitamos esa investidura de poder. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos está diciendo, pueblo mío, hay una gran bendición para ti. Estamos en los últimos tiempos. Y yo quiero, hermano, que este remanente tenga ese fluir del evangelismo. Así, hermano mío, quiero que recibas este llamado de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Qué glorioso es poder sentirse asignado con tu respaldo, con esa extensión de poder, para hablar en tu nombre, con toda la convicción del mundo que tú estás. Que tú nos vas a dar gracia para esta batalla, para dar el hombre fuerte, para saber que estamos entre lobos, pero estamos guardados por ti. Estamos cubiertos por ti. Señor, haznos ver que esto no es cualquier cosa. Haznos ver el carácter que debemos tener para esta asignación y ven a trabajar en nuestras vidas. Somos instrumentos de paz. Pero Padre, necesitamos primero esa paz que tú das. Así que hoy, Señor, te predicamos tu palabra. Queremos que esta verdad caiga en los corazones, Señor. Y nos sintamos avergonzados si no tenemos la fe. Podamos sentir una vergüenza
grande en no confiar, Señor. Lo hiciste con Hudson Taylor, lo hiciste con la pequeña gran mujer de la China, una mujer que no sabía ni el idioma ni tenía dinero, y se convirtió, Señor, en un instrumento poderoso en tus manos para transformar también a la China. Así que estamos aquí hoy, Señor, y estamos oyendo tu ruego porque tienes compasión de las almas. La mies ya está blanca, está lista para la cosecha. Tú has rogado porque se levanten obreros, porque la mies es mucha. Oh Dios, que el sol no queme los frutos, que los pájaros no devoren la mies antes que lleguemos nosotros. Este mundo está en un callejón sin salida, Señor. Solo requiere de nuestra asistencia para ver nuevos horizontes, para salvar sus almas. Danos ese espíritu de evangelista. En el nombre de Cristo, amén.